Alcaín era un joven de profesión bardo de 30 y tantos años, que disfrutaba narrando historias y cantando canciones en su aldea y en la de sus vecinos, que tan solo estaba a un día de distancia. El bardo viajaba de un lado a otro contando sus relatos y tocando sus melodías con una vieja guitarra, heredada de su abuelo, el cual le inculcó sin querer esta pasión. Con ello, solía cobrar la voluntad, que le permitía vivir sin ningún tipo de lujo, pero sí con lo suficiente para continuar con aquella profesión. Era el alma de todas las fiestas, y la voz que cantaba las canciones de muchos enamorados. Desde que era muy joven, había cantado en casi todas las bodas celebradas en ambas aldeas. Era muy querido y siempre respetado por sus grandes historias y sus canciones. Pero todo cambió de la noche a la mañana, sin saber muy bien el motivo. Un día estos dos pueblos se vieron enfrentados y se declararon la guerra mutuamente. Nunca antes esto había sucedido, pero sucedió. Esto hizo que prácticamente todos los hombres mayores de edad fueran reclutados como soldados para defender sus pueblos. La guerra era inminente. En un principio, tan solo existían amenazas entre ambos. Como mucho, alguna pequeña pelea entre campesinos por tierras y animales. Pero casi imparablemente, el odio fue creciendo poco a poco. Y en unos meses el conflicto se recrudeció hasta tal punto que pasaron a pequeñas escaramuzas entre soldados de ambos lados, con algún que otro fallecido. Como podéis imaginar, esto entristeció enormemente a nuestro joven bardo. De la noche a la mañana, se encontró con que lo que más le apasionaba en la vida había dejado de tener sentido en medio de una guerra, pues ya no eran bien recibidos sus cantos alegres ni leyendas narradas, ni en su aldea ni en la vecina. La preocupación y el odio le había sustituido. Ya nadie celebraba nada. Un día en aquella tormentosa época, uno de los hijos del líder de la aldea de Alcaír fue gravemente herido por un soldado enemigo, mientras paseaba a caballo. Esto enfureció a su padre y organizó a todo su ejército para atacar a sus vecinos y vengarse por aquel acto. Alcaín no podía creer que una guerra entre prácticamente hermanos estuviese a punto de suceder delante de sus narices. Pero él creía que la música era capaz de sanar los corazones y alejar el odio y el rencor de los espíritus de los hombres, y evitar así una sangría de la cual nunca podrían recuperarse. Así que, durante algunas noches, estuvo pensando sin parar y creando una canción que sanase a todos los que se veían como enemigos. Compuso una canción partiendo de una letra que su abuelo dejó medio terminada. Hablaba de tiempos pasados, en la que vencieron tiempos difíciles ambos pueblos. Mientras todos hablaban de guerra, él se esforzaba sin descanso en crear un antídoto para aquel veneno que se alojaba en los corazones de los hombres. La mañana era fría, y los primeros rayos de luz iluminaban aquella muralla de armaduras, escudos y cascos de los soldados magníficamente ordenados. Estaban frente a frente. La fuerza de ambos bandos eran similares. Algunos temblaban por el miedo más que por el frío, pero no podían retroceder. Sus familias estaban en juego. El perdedor sería arrasado por el bando contrario. Alcaír se escondía entre unos arbustos cercanos, asustado, tembloroso y casi al borde del pánico. Finalmente, sacó fuerzas y corrió justo al centro del campo de batalla, donde ambos ejércitos le clavaron la mirada, desafiantes y a la espera de atacarse. Todos le reconocieron enseguida, pues en el fondo era muy querido. El bardo respiró profundamente, mientras miraba al sol que recién asomaba aquella mañana, y se puso a cantar aquella maravillosa canción. Los soldados de ambos bandos se miraban unos a otros sorprendidos y algo descolocados, pues no se imaginaban un inicio de batalla como aquel.
Desde el muro de hierro que formaban aquellos soldados, una flecha le pasó rozando. Luego lo hizo otra. Evidentemente nadie quería herirle, solo espantarlo, para que se alejase de allí. Estaba claro que su canción no estaba haciendo el efecto deseado. Pronto empezaron a abuchearle, y no tuvo más remedio que volverse a esconder. Estaba desolado, aquello no había manera de pararlo. De repente, y en unos pocos segundos, una niebla densa y espesa cayó sobre el lugar, haciendo prácticamente imposible ver más allá de 2 metros. Esto hizo que ambos ejércitos pospusieran la batalla. Finalmente, fue el tiempo quien paró aquella batalla y, por desgracia, no la canción. Al-Qaim, deprimido y con toda la esperanza prácticamente perdida, decidió marcharse lejos de aquella guerra entre estúpidos. Por el día, deambulaba sin rumbo, y al caer el atardecer se sentaba en cualquier lugar y comenzaba a cantar canciones tristes, con el rostro devastado y lágrima en los ojos. Lo había perdido todo, pensaba. Se habían vuelto todos locos, se repetía una y otra vez. Finalmente, se quedó dormido junto a un pequeño fuego que había creado en medio de la nada, al raso en aquellos vastos montes. La mañana siguiente, aún adormecido, escuchó a lo lejos una dulce y hermosa melodía. Nunca antes había escuchado un canto como aquel. Provenía de un inmenso árbol que había cercano, extrañamente el único en mucha distancia. Se acercó lentamente y en una de sus ramas pudo contemplar el ave más extraña y a la vez maravillosa que había visto.